Les pido que abramos nuestra guía, ¿verdad? Es la lección número 1, pero nuestra Biblia va a ser en Daniel 1. Vamos a leer todo el versículo, todo el capítulo, perdón, para darle de los lados, ¿verdad? Yo sé que la guía es confiable, pero no hay nada más confiable que la Biblia, ¿verdad? Y ahora me quitaron mi otra mesa. No vayas. ¿Ese sirve? Sí. Préstalo. Ese es Pedro, es malo. Pedro es malo. Ya me había ido allá, me fui a pelear con el otro hermano, porque se había traído, se había llevado el dedo. Sí. Pero no se lo llevó. Pedro lo escondió. El tema, ¿verdad? de nuestra lección de esta vez, ¿verdad? Dice, desarrollemos convicciones firmes, ¿verdad? ¿Y quién más, verdad? Para enseñarnos algo, ¿verdad? Que más que en el libro de Daniel, ¿verdad? Que él estuvo firme ante muchas situaciones que a él le pasaron, ¿verdad? Les voy a leer la aplicación de la vida y de ahí nos vamos a leer Daniel 1 y empezamos nuestro estudio, ¿verdad? La aplicación de la vida dice así, dice: Howard Hendricks, dice, teólogo estadounidense, señala que una convicción es algo por lo que morirías. El autor de Hebreos declara que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 1:11, es decir, la fe es la convicción de permanecer firmes aunque no veamos lo que creemos. Solo cuando tengamos convicciones firmes seremos inmovibles en la manera de pensar y actuar ante cualquier circunstancia de esta forma, sin considerar las acciones, creencias u opiniones de otros, o que tan cambiantes sean las circunstancias de nuestro alrededor. Siempre pensaremos y actuaremos basados en lo que hemos sido formados. Recordemos que las convicciones forman nuestro carácter. Una fe firme nos dará la convicción de seguir adelante con nuestro amor y obediencia a Dios. Él será nuestra ancla cuando estemos atravesando circunstancias difíciles por causa de alguna crisis, tentación o sufrimiento. Por eso debemos estar profundamente arraigados en la palabra de Dios para permanecer firmes en el Señor. Y lo que dice el comentario, esta aplicación de la vida, es lo último, ¿verdad? Que dice que tenemos que estar arraigados, ¿verdad?, a la palabra, ¿verdad? Mucha gente se ha, no desviado, pero a veces le cree más al hermano, lo que dice el hermano o la otra persona, y eso hace que hace que pase a segundo término la palabra de Dios, y no debería de ser así, debe ser al contrario. Primeramente lo chequeamos en la palabra de Dios y después le creemos al hermano, ¿verdad? Porque ya cuando ya sabemos, hemos estudiado, ¿verdad?, lo que es en el libro de Romanos, ¿verdad?, que nos tocó en la lección, hemos estudiado, ¿verdad?, que tenemos que estar firmes, ¿verdad?, en nuestra fe, en nuestras convicciones y en todo lo que la palabra de Dios dice, porque es la pura verdad. Voy a empezar a leerles el capítulo de Daniel, va a ser del 1, yo creo que lo vamos a leer todo, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, en la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
Y dijo el rey a Aspenazes, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese mancha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagáis la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues que ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Aquí vemos, ¿verdad?, que Daniel estuvo, ¿verdad?, con dos reyes diferentes, ¿verdad?, Nabucodonosor y el rey Ciro, ¿verdad? En nuestro estudio, ¿verdad?, dice, y dijo el rey a Apenas, jefe de los eunucos, que trajesen a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos de quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios, ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lenguas de los caldeos. Si se fijan, casi es la misma historia que allá leímos cuando pasó lo de Esther también, ya ve que fueron cautivos y los llevaron también al palacio.
Y siempre los reyes, ¿verdad?, escogen lo mejor, ¿verdad? Y esta vez no fue la excepción, ¿verdad? También este rey escogía lo mejor, tanto de lo material, ¿verdad?, tanto como de las personas que le iban a servir. En el versículo 1, ¿verdad?, nos dice así, dice, Joacim fue puesto por Faraón para reemplazar a su hermano Josías. Josías y Joacim eran hijos de Joacás y Joacim eran hijos de Josías, pero ambos eran malos. Y aunque su padre era muy piadoso, pues en él fue cuando se hizo el último avivamiento, ¿verdad? El verdadero nombre de Joacim era Elaquim. Lo vemos en 2 de Reyes 23:34. Dice, entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó Joacim y lo llevó a Egipto y murió ahí. Y en su reinado, el rey Nabucodonosor vino por primera vez contra Jerusalén, y en el año 606 a.C. se apoderó de la ciudad. En el año 604 a.C. la ciudad fue destruida, y el primer grupo de cautivos fue llevado a Babilonia, entre los que estaba Daniel y sus amigos, y con miles de personas más. Cuando murió Joacim, su hijo Joaquín ocupó su trono. Este se rebeló contra Nabucodonosor en el año 1598 a.C. Sitió a Jerusalén nuevamente, y esta vez tampoco es destruida Jerusalén. Pero el rey, su madre y todos los utensilios de la casa del Señor fueron llevados a Babilonia. Y ahora una cantidad mayor de prisioneros fue llevada ahí. En este grupo estaba Ezequiel, y eso lo podemos leer en la Segunda de Reyes, todo lo que es el capítulo 23 y el capítulo 24, ¿verdad? Por tiempo no lo vamos a leer, pero si lo quieren tomar la nota, es Segunda de Reyes, todo el 23 y todo el 24, ahí vemos esa parte, ¿verdad? Dice, Sedequías, el tío de Joaquín, quien fue hecho rey más adelante, también se rebeló ante Nabucodonosor, pero esta vez vino en contra de la ciudad y la destruyó el templo. Y quemó a Jerusalén, y los hijos de Sedequías fueron asesinados en su presencia, y a él le sacaron los ojos. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 25:7. Dice, y degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dice, él fue a la cautividad en la deportación final alrededor del año 588 a.C. Y esto fue el cumplimiento de la profecía que había dado Jeremías en Jeremías 25 del 8 al 13. Jeremías 25 del 8 al 13, eso lo voy a leer, dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré
y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Si vemos a Jeremías, ¿verdad? Lo que hace a Jeremías y Ezequiel, Jehová les habló y les dijo, ¿verdad? Que Jerusalén iba a ser destruida. Y que si venían otros profetas diciendo que no iba a ser destruida, porque hubo varios que dijeron que no iba a ser destruida, que no les creyeran, ¿verdad? Y Jeremías Dios hablaba con Jeremías. Entonces Jeremías les dio el mensaje a Jerusalén, que no escucharan a ningún otro profeta, ¿verdad? Entonces, pero ellos también, ¿verdad? En todo esto, ¿verdad? Lo que vemos es de que la conexión que hay con Daniel, Jeremías y Ezequiel, viene todo está conectado, ¿verdad? Y no es casualidad de que Jerusalén haya sido destruida, porque ya había sido anunciado desde mucho antes, ¿sí, hermano? Sí, sabemos que Dios quería que voluntariamente el rey se fuera en paz para Babilonia, ¿no? Y entonces, pero como no le creían al profeta, y ese fue el problema. De todas maneras tuvo que ir. Le mataron a sus hijos. Perdió los ojos. Esa es la parte de la hora que el pastor está dando el estudio que se llama la obediencia, todos los jueves, ¿verdad? Y es parte de esos estudios donde uno aprende un poquito más, aparte de lo que puede uno estudiar en su casa, o lo que puede estudiar, o lo que puede uno agarrar de los estudios bíblicos o en las prédicas. También los jueves, ¿verdad? Eso es parte la obediencia es parte es algo esencial. Es lo único que Dios pide de nosotros, nada más, obediencia. No pide otra cosa, solo obediencia. Y vemos que la obediencia está en todos lados, en todo alrededor de nuestra vida va a estar la obediencia, ¿verdad? Dice, y continuamos, ¿verdad? Dice, porque los profetas que decían lo contrario, ¿verdad? A lo que Jeremías decía, eran profetas falsos. Es lo mismo que ahora vemos. ¿En cuántas iglesias hoy vemos que hay tantos pastores falsos? ¿Cuánta herejía hay? ¿Cuántas cosas del mundo han traído estos pastores por tal de llenar la iglesia? Hablan cosas que no son bíblicas. Agarran un versículo bíblico, lo transversan, lo usan como ellos quieren para atraer gente, para atraer jóvenes, para atraer esto. No vamos lejos, aquí en Hickory tenemos una iglesia donde los viernes los jóvenes tienen tipo su reunión de jóvenes, pero lo que yo sé, ¿verdad? Yo no he ido a esa iglesia y tampoco voy a hablar lo que me he escuchado, que supuestamente en esa iglesia les ponen tipo discoteca para que ellos vayan y tengan su reunión y no tengan que salir a las discotecas de afuera. Es la iChurch. Sí, solito sale, ¿verdad? Solito sale. Sí, entonces, o sea, les hacen la discoteca dentro de la iglesia para que no salgan fuera, pero viene siendo lo mismo. ¿Qué hacen? Con eso, cuando ya no... Ok, y si esa iglesia quitase esas reuniones de jóvenes, ¿los jóvenes irían? Ya no irían. ¿Por qué? Porque están yendo por lo que están trayendo, por lo que están viendo. Pero en cambio, si usted le predica a los jóvenes la palabra de Dios y de verdad el joven propone en su corazón seguir a Dios, él va a regresar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, Él es el pan, él va a tener ganas de estar, ganas de venir, ganas de estar aprendiendo más. Pero si no... Por eso encontramos aquí en el libro de Daniel que dice que cuando el rey los escogió, dice que él escogió que buscaran jóvenes que tuvieran inteligencia y sabiduría. No es que tomó a cualquier
a cualquier persona del pueblo de Israel, sino que Él mandó a escoger personas. Entonces estos jóvenes que dice aquí el libro de Daniel son personas que conocían las escrituras y que tenían el favor de Dios. Así es. Y en esa parte tiene razón, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Dice, Jerusalén iba a ser destruida. Ezequiel dijo lo mismo, y estos dos hombres, que era Ezequiel y Jeremías, ¿verdad?, le advirtieron al pueblo, ¿verdad? En el versículo 3 dice, se llevó lo mejor, lo que estaba hablando el hermano, se llevó lo mejor de todas las ciudades que él conquistaba, Nabucodonosor. Siempre se llevaba lo mejor. Daniel fue llevado cuando él tenía como 17 años de edad. No puedo decir que la Biblia dice 17 años, yo no lo he estudiado a fondo, pero los que estudian la Biblia dicen que él tenía como entre 17 años, que estaba joven. Otros dicen que sus amigos de él, los otros 3 tenían 14 años, otros dicen que tenían entre 20, digámoslo, dejémoslo en un joven, de entre 15 y 20 años, ¿verdad? Bueno, aquí dice, Daniel fue llevado, dice, cuando tenía como 17 años de edad. Y lo que estudia la Biblia, los que estudian la Biblia dicen, ¿verdad? Y él fue hecho un eunuco, ¿verdad? Dice, es por eso que nosotros nos damos cuenta que en el libro de Daniel nunca se casó y nunca tuvo hijos. Esto lo hacía el rey para que fueran más dóciles y no perdieran el tiempo enamorándose, y así se concentraran más en las cosas del rey y en el estudio de lo que él les daba. O sea, yo hasta hoy, hasta que estudié esto, no sabía por qué Daniel no había tenido familia. Pero acordémonos que nos está diciendo que si era eunuco, eran los que le servían al rey, y los castraban. Les quitaban los testículos. Sí, entonces eso hacía que estos muchachos, por eso todos estos muchachos que se nombran así, que son eunuco es eso, que sirven al rey y se concentran solamente en las cosas del rey. Por eso supuestamente lo que dice aquí, que los que estudian la Biblia dice que porque eran más dóciles y así se concentraban mejor en el estudio de lo que el rey le quería cambiar, ¿verdad? Dice en el versículo 4, dice que eran sin mancha, sabios, destacados, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo era bien letrado, no era un ignorante. Mucha gente dice que la palabra de Dios fue escrita por gente ignorante, gente que no tenía estudios, que no sé, pero es mentira. Acordémonos que Moisés estuvo con los egipcios. O sea, y fue criado con ellos. Haga de cuenta que Moisés, Pablo, todos ellos eran personas muy inteligentes. Y no tan solo ellos. Yo creo en mi persona, ¿verdad? Yo creo que todas estas personas que Dios les dio la oportunidad de escribir la palabra de Dios eran personas que estaban bien instruidas, ¿verdad? Y eso lo creo porque lo que se mira, ¿verdad? Claro que está la mano de Dios. Y eso, cuando Dios mete la mano donde Él va, todo es perfecto, ¿verdad? Y en el versículo 6, ¿verdad? En el 6 y 7, ¿verdad? Dice que son cambiados, se les cambian los nombres, ¿verdad? Por unos nombres paganos, ¿verdad? Aquí este es lo más interesante de toda esta clase, ¿verdad? Dice en el versículo 8, dice, propuso en su corazón no contaminarse y ser fiel a Dios. ¿Cuántos de nosotros así que estamos aquí, podemos decir que le somos fieles a Dios? Es duro, es difícil, pero no es imposible. Acordemos que todo lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Podemos ser fieles a Dios, podemos ser un Daniel, ¿verdad? Pero es un esfuerzo, ¿verdad? Daniel no se conformó a este siglo, sino que fue transformado por medio de la renovación de su entendimiento para
para comprobar cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su propia vida. En Romanos 12, ¿verdad? Se los voy a leer, de Romanos 12, del 1 al 12, nos lo dice así. Dice así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense que sí, de sí, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios les repartió a cada uno. Porque de la manera que el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros todos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Y del 6, ¿verdad? Dice del 6 al 9, ¿verdad? Nos da, no se lo voy a leer, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos da, que si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, al que enseña, de enseñanza, y al que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo voy a dejar ahí por causa del tiempo, pero es si lo vemos en el Romanos 12, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, cuál es cómo tenemos que ser, en qué tenemos que ser transformados, en qué tenemos que ver, transformarnos y renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Eso lo hablamos hace unas clases también, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra mente, ¿verdad? Sacando todo lo que tenemos, lo que hemos tenido adoptado del mundo y cambiarlo por las cosas de Dios, ¿verdad? Y estar firmes en esas convicciones, ¿verdad? Daniel y sus amigos representan el remanente de Dios en todas las edades. Eso lo vemos en Romanos 11, 5, ¿verdad? Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por la gracia, ¿verdad? Estos muchachos no querían comer la comida del rey, se rebelaban contra el rey. Estos jóvenes tenían que ser cambiados por dentro, por fuera, y hacerse a la cultura del rey. Ellos tenían que vestir como ellos, pensar como ellos, comer lo que ellos comían. Daniel estaba bajo la ley mosaica. Nosotros estamos bajo la gracia, ¿verdad? En Levíticos 11, del 44 al 47, ¿verdad? Dice así, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo.
Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo impío, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Esto es Daniel y los otros tres lo tenían bien guardado, porque ellos fueron instruidos en esa ley, en la ley mosaica, ¿verdad? Pero nosotros, los creyentes del presente, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10, del 25 al 27, es 1 Corintios 10, del 25 al 27. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. En 1 Corintios 8:8 nos dice así. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ahora, acordémonos también, ¿verdad?, de que muchas veces nosotros vamos a restaurantes y nosotros no sabemos qué hayan hecho con la comida antes de ponerla enfrente de nosotros. Aquí en Hickory antes había un restaurante chino y ellos tenían una estatua grande afuera. Y a mí se me hacía raro porque ponían frutas y todo, comida afuera, ¿verdad? Y nosotros no sabemos si eso mismo que le ofrecían a su ídolo lo llevaban adentro y lo cortaban y lo echaban al restaurante, no lo sabemos. Pero nosotros íbamos ahí porque la comida estaba buena. Pero es como dice Pablo, no por, que nosotros comamos, ¿verdad? Pero por eso nosotros hacemos la oración a Dios de que bendiga nuestros alimentos, ¿verdad? Porque de Él es todo. ¿Verdad? De Él es todo. Y también no, cuando nosotros vamos a comer algo, si algún hermano es más débil en la fe, no tenemos que comer en ese día lo que nosotros estamos acostumbrados a comer por causa del hermano, para no hacerlo tropezar. ¿Verdad? Aquí hay algo que podemos ver, hermano, que por eso el título habla de convicción. Que todo lo que hagamos sea por convicción. Daniel y sus amigos hicieron porque están tan convencidos de que Dios los va a sacar del apuro. Porque lo que ellos propusieron no es tan fácil. Tanto el jefe de los eunucos dice, pues, si van a fallarse de los otros, pues yo soy el primero que será ejecutado. Entonces hay una convicción dentro de él. Y aquí damos cuenta que la primera prueba es de la comida, ¿sí? Es de la comida, es la primera prueba y todo lo que es pecado hoy en día se viene por el que entra. Por eso Jesús dijo de que lo que contamina es lo que sale de nuestro corazón. Y lo que ellos no salieron contaminados por lo que hay dentro de su corazón, ¿sí? Y a veces hoy en día, cuando leemos lo que usted leyó en el libro de Levítico, mucha gente, no, este es inmundo, no lo voy a comer. Pero no es convicción. Si yo no como algo, es porque debe ser convicción. Hoy en día hay iglesias que le dicen, no, un poquito de vino no pasa nada. Ok, pero como esa persona no tiene convicción, o el mismo pastor lo está enseñando, no tiene convicción de que poco o mucho eso contamina el cuerpo. Y al contaminarme el cuerpo, y si yo entiendo que mi convicción, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, sea mucho o poco, eso contamina el templo de Dios.
Entonces esa es convicción y eso es lo que Daniel y sus amigos comprendieron, de que ellos tienen que tener convicción y convicción de que Dios va a estar conmigo. Si yo me mandan a un lugar que yo sé que sea peligroso, sea cual sea, pero yo tengo la convicción que Dios va a estar ahí conmigo, es algo que tengo que estar tan convencido. Y de mi salvación, yo sé que soy salvo por convicción. Por eso la aplicación para la vida tocó mucho la deuda de Hebreos, porque la fe es la convicción y la certeza de la convicción de lo que no se ve. Entonces, es igual, por eso yo como pastor en la iglesia, tú cuando diezmas, tiene que ser por convicción, no ser por obligación. Por eso la Biblia dice, cuando tú le das, de como Dios propuso en tu corazón, que eso toca que qué convicción tú tienes en tu corazón. Si tú no tienes una convicción, pero si, por eso dice no con tristeza ni por necesidad. Si tu convicción piensa de que yo voy a dar para recibir más, esa es tu convicción y eso falla porque no es lo que Dios quiere. Ahora, si yo doy con mi convicción de que es que yo voy a la iglesia porque estoy tan convencido de ser edificado primeramente y glorificar a Dios, esa es mi convicción. Creo que todos los que estamos aquí hemos venido con la convicción de que seremos edificados por la palabra. Entonces, eso debería de analizarlo nosotros. Y es bueno el pasaje que usted leyó, porque hay algunos piensan de que esto no como, esto sí, porque por enfermedad cual sea, ese es bueno. Pero que sea yo convencido de que tiene que ser para la gloria de Dios, porque si damos cuenta, todo lo que hicieron estos jóvenes, hicieron para glorificar a Dios. Y si yo hago algo, cual sea, de lo que yo tengo que hacer en el cuerpo de Cristo, pero no estoy tan convencido que es para la gloria de Dios, hermano, no sirvió absolutamente de nada. Pues me puede halagar toda la iglesia lo que yo hice, pero mientras que Dios no sea glorificado, se quedó en ese halago de nosotros los seres humanos. Así es. Así es. Bueno, pero estos jóvenes están firmes ante la ley mosaica y ellos tomaron una posición por Dios, ¿verdad? En el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Verdad? Dice, Daniel está en gracia con el eunuco y es su favorito. Y eso no es accidente. Dios está obrando en Daniel así como con José en la tierra de Egipto. Acordémonos de José. ¿Verdad? Es casi la misma situación, ¿verdad? ¿Verdad? Son comparaciones, allá se compara, ¿verdad? con el apóstol Pablo, con Moisés, y aquí, ¿verdad? Con José. También, si lo vimos al principio, estaba cuando el rey viene y agarra todo lo mejor del pueblo o de la ciudad que él agarra, siempre agarra lo mejor. ¿Qué hacían? Siempre se llevaban, los esclavizaban y siempre se llevaban lo mejor para el rey, ¿verdad? Para que les asistieran a ellos. Pero siempre se llevaban lo mejor, ¿verdad? En el versículo 10, ¿verdad? 10, 11 y 10 al 13, ¿verdad? Dice así, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo mi señor que el rey ha señalado vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea vuestros rostros pálidos, que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para mí el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto sobre el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración
de la comida del rey y haz después, ¿verdad?, con tu siervo según veas. Dice, Dios, ¿verdad? Dios hace, ¿verdad?, que el eunuco acepte la propuesta de Daniel y él aceptó. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad? Nosotros tenemos esta convicción que Daniel tuvo, porque muchas veces, aquí está, Daniel propuso su corazón de no contaminarse, ¿verdad? Pero él estaba hablando directamente a la comida. La pregunta para nosotros es ahora en este tiempo, en nosotros, donde estamos viviendo ahorita mismo. Nosotros tenemos una convicción que Daniel tuvo de no contaminarnos. Deberíamos de tenerla. ¿Verdad? Y esa convicción nos la va dando siempre y cuando vayamos leyendo y estudiando la palabra de Dios. Porque la convicción no va a nacer de un día para otro. Tiene que venir una instrucción para que haya una transformación. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros somos perezosos, no leemos. Muchas veces, como le hablaba yo al principio, muchas veces le creemos más al hermano, al pastor, al que le da el estudio bíblico y le creemos todas las cosas que dice. Pero por nuestra flojera, por nuestra pereza, creemos cosas que a veces se le inventan o hacen que se mire bien para que este estudio quede bonito, le pongo unas palabras que no son y esto lo echamos por un lado. Y entonces, ¿qué estamos aprendiendo? No estamos aprendiendo. Entonces, la convicción de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como esas personas que de verdad ya hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo, nuestra convicción sería todos los días leer, todos los días. Esa sería nuestra convicción. De aquí. No hay otra. Porque podemos, como les digo, podemos tener el mejor pastor, pero va a resbalar porque es humano. Pero la palabra de Dios no resbala ni para la derecha ni para la izquierda, siempre está firme. Y dice que el mundo va a desaparecer, pero su palabra seguirá igual, viva. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos y acordémonos que si estamos con Dios, no hay quien contra nosotros, ¿verdad? Y tenemos que esforzar en leer, esforzar más en asistir, ¿verdad? A donde hay aprendizaje bueno, a donde hay aprendizaje que de verdad que se lea y se enseñe la palabra de Dios, porque muchas veces vamos a lugares donde no se enseña la palabra de Dios, solo se enseñan fábulas y cosas de hombres, ¿verdad? En Mateo 15, 18, Mateo 15, 18 y 19, ¿verdad? Nos dice así, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Pero porque del corazón salen, en el 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿verdad? Estas cosas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sucias o comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, ¿verdad? Conocemos donde está el pasaje de que los fariseos, acordémonos que siempre estaban viendo cualquier error que nuestro Señor Jesucristo hiciera, porque eso es lo que se dedicaban ellos, a ver qué error tenía, a ver qué error salía, a ver qué palabra no era correcta. Entonces, ¿qué les da? Porque los apóstoles se fueron y no se lavaron, comieron y no se lavaron las manos. Ya estaban criticando. Pero muchas, como les dicen, ¿no? Hay un pasaje donde les dice que cuidan lo del vaso, que esté limpio el vaso de afuera, por fuera. Pero debe estar primero el vaso limpio por dentro. Y si lo aplicamos a nuestra vida, como les dije hace 8 o 15 días, yo puedo venir aquí bien bonito, bien planchado, de traje y corbata. Pero ustedes no saben qué es lo que trae el vaso adentro, porque no se mira. Pero para poder ustedes mirar mi corazón, tienen que ver mis actos. Cómo hablo, cómo me dirijo con las personas, qué hago, dónde voy, dónde estoy. Todas esas cosas, ¿verdad? Lo dice, lo que entra no contamina, lo que sale del corazón,
lo que sale de mi mente, lo que pienso, todo lo que está dentro de mí, la maldad y todo eso. Él nos menciona unas cuantas aquí, ¿verdad? Los adulterios, ¿verdad? ¿De dónde salen? Los homicidios, los hurtos, los falsos testimonios, ¿verdad? Todas esas cosas no vienen de afuera, siempre vienen de algún corazón malo, siempre. ¿Cómo eran las guerras? ¿De dónde vienen? La guerra no se hace porque los soldados de este regimiento con este regimiento de otro país se quieran pelear ellos, no. Las guerras vienen por una sola persona que está mal de su corazón y de su mente y quiere pelear con este país que por cierto u otro motivo o razón quieren estar peleando. Pero siempre viene de un corazón malo. Amén. ¿Y quién sufre? Todos los soldados inocentes, porque ellos no son soldados, ellos se enlistaron y si los mandan a morir, van a ir a morir. Porque para eso se enlista un soldado. Pero todo ¿por qué? Todo por una cabeza y un corazón que no tiene a Dios. Dice, no es lo que entra, ¿verdad? Sino lo que sale, eso es lo malo, ¿verdad? En el versículo 14, ¿verdad? Dice que él aceptó, ¿verdad? Darles las legumbres, pero en las legumbres probablemente no es que no diga exactamente que ellos eran vegetarianos, ¿verdad? Porque acordémonos que antes no tenían refrigeradores ni nada de eso. Entonces yo lo que estuve viendo es que les daban tipo cereales. Donde dice legumbres, claro, ¿verdad? Había legumbres frescas, pero también había cereales, como los que comemos secos ahora, que ahora ya son fabricados, ¿verdad? Pero antes pues había semillas y todo eso, entonces todas esas semillas, todo eso también les daban. No tan solo que eran vegetarianos, nada más, puros vegetales vamos a comer, como aquí nos dice, ¿verdad? Vegetales. Pero probablemente también comían semillas y granos y otras cosas. Queso también. Entonces lo único que Daniel y los otros tres decidieron no comer, por no contaminarse, porque es terminar arraigada lo que era la ley mosaica, ¿verdad? Lo que les habían enseñado, lo que les leía en Levítico. Ellos se tenían que aprender los 5 primeros libros, siempre. Ellos se lo tenían que memorizar. Y eso es lo que y esa es la convicción que ellos tenían, ¿verdad? De que ya lo habían aprendido y lo estaban aplicando en ese momento, ¿verdad? Todo lo que habían aprendido. Y así nosotros cuando venimos aquí, aprendemos algo, pero muchas veces cuando salimos de la puerta de la iglesia se nos olvidó. Entonces, si alguien dice que hay que hacer la dieta de Daniel, que porque ellos comieron legumbres, no tiene nada que ver con la escritura. O la están como torciendo. Esa está buena la pregunta. Sí. Está buena la pregunta porque, esa es, hermano, lo que el humano ha añadido a las escrituras. Que hoy en día hay algunos dicen que es cuando se hablan de lo que es el ayuno. Jesús cuando enseñó el ayuno es convicción. De nuevamente entramos en esa palabra muy importante, lo que estamos hablando, convicción. Yo cuando ayuno tengo que tener convicción. No es importante que empiece yo a publicar, voy a ayunar. De nada me sirve, mira lo que les voy a decir, man. De nada me sirve de yo decir ayunar, que empiecen, míralo cómo lo han puesto el ayuno. Me ayuda, empiezo a las 6 de la mañana a la 1 de la tarde. ¿Es un ayuno? No, hermano, cualquiera aguantaría de 6 a 1 de la tarde no comer. Todos los días lo hacen. Sí, entonces un ayuno es convicción. Y al igual que eso, lo que le han puesto, que esta es, y empiezan a numerar frutas, verduras, lo que tú tienes que comer, que aquí no dice una dieta, aquí dice de que no comieron de la comida del rey. ¿Por qué? Porque tenemos que ver lo que es el pueblo de Babilonia, cuántos ídolos tienen. Está contaminado. ¿Sí? Un montón de ídolos, y entonces todo eso tiene que pasar por el ídolo, como nosotros cuando oramos, tiene que ser santificado por Dios. Y ellos todo lo que ellos hacen tiene que pasar santificado por esos ídolos. Y Daniel y sus amigos conocían el sistema, entonces todo lo que el rey come tiene que haber pasado por ídolos. Por eso bien dice la palabra de Dios que ellos no contaminaron con la comida porque ellos
son ya sacrificados por ídolos. Y eso es lo que Dios siempre ha enseñado, de que cosas que ya ha pasado, que yo sé, si a mí me invitan en una fiesta, que yo sé que esa comida que han pasado por ídolos de la familia donde me invitan, yo tengo la convicción de decir no voy a comer. Ahora ya es muy diferente, como dice Pablo, tienes que ir a la carnicería, pero nosotros no sabemos cómo lo han pasado los que criaron esas vacas, ¿verdad? A lo mejor tienen dioses ajenas y han pedido a sus dioses para crear todo su ganado y todo eso, y nos fueron matados y nosotros lo comemos. Eso no desconocemos todo ese sistema. Por eso dice, no preguntes. Sí, sí, porque hay algunos, regresa, qué buena la pregunta del hermano, porque eso es lo que otros dicen, ¿y esta comida de dónde viene? Pues el carnicero, para vender su comida tenés que inventar una mentira para venderla, ¿no? Entonces, y esa es lo que lastimosamente el pensamiento humano quiere inventar algo y añadir algo sobre las cosas de Dios que no dice nada. Nada, no dice nada aquí. Lo poquito yo que he leído la Biblia, ¿verdad? Dios no manda ninguna dieta a nadie, ¿verdad? Porque en el Pentateuco, ¿verdad? Ahí nos dice en Levítico qué comer y qué no comer. Pero si te vas a Corintios, ahí nos dice, ¿verdad? Lo que les leí, en Corintios 10, 25, 27, Corintios 8, 8, ya no estamos bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la gracia. No está diciendo que nosotros podamos, o sea, es como por decir, antes supuestamente no se podía comer cerdo, porque el cerdo es inmundo. Pero ahora dime cuántas veces no te has echado unos taquitos de cerdo, al pastor. Bueno, yo no lo como por salud. Bueno, ok. Yo no como carne de puerco. ¿Tú comes carne de puerco? No la como, pero Okay. por salud. Ni yo tampoco. Sí, Pero- ahí damos Pero cuenta. si te fijas, no es lo que estamos hablando. Ellos tenían una convicción. Ellos decidieron no comer, vamos a poner al puerco en la mesa. Ellos decidieron no comer puerco. A eso le llamaban comida kosher, los judíos. Era contaminada, Sí. inmunda. Es que el pueblo es inmundo, pues. Pero a lo que voy con esto, de que si de la convicción que, viendo el pasaje de Daniel, o viendo lo que estaba pasando aquí con Daniel, si vamos a decir que les daban puerco, ¿verdad? Ellos decidieron no comer puerco, no porque les hiciera daño, no porque les estuvieran enfermos. Ellos traían esa convicción dentro de ellos, porque ellos les fueron fiel a Dios en sus enseñanzas, lo que ellos habían aprendido. Ellos decidieron no contaminarse, decidieron arraigarse a Dios, ponerse del lado de Dios. Y dijeron, no. Y mismo si le lees, Dios le puso gracia a Daniel ante el eunuco. ¿Para qué? Para que el mismo eunuco, Dios le puso en su mente al eunuco darles la dieta que ellos pedían. Pero no hay ninguna dieta de Daniel. Sí, no. No existe. Porque si tú lo lees todo Daniel, no dice, comía 2 manzanas en la mañana, comía agüita en la tarde. No. Ahí dice legumbres, y lo que yo estoy adhiriendo ahorita, que semillas y cereales y eso, es porque eso es lo que había allá antes. Pero cuando dice legumbres, necesitaríamos estudiar hasta abajo y estudiar bien toda la cultura. ¿Qué le llamaban ellos legumbres? Sí, porque hoy nosotros lo conocemos como Porque si tú... zanahorias, calabacitas. Ahora, si lo traes legumbres a este tiempo, es lo que estás diciendo. Pero ¿qué ellos le llamaban legumbres en aquel tiempo? ¿Sí? O sea, como estos estudios no son así hasta fondo, de estudiar una sola palabra, pero en esa parte, yo lo personal, Pedro, no lo he leído. Pedro piensa, de acuerdo a lo que yo he leído en la palabra de Dios, que no existe la dieta de Daniel. La dieta de Daniel, o lo que él comía, no era una dieta. Él no estaba a dieta. Es convicción. Era su convicción la que lo hizo rechazar la comida, la carne del rey, el vino del rey, para no contaminarse. Por lo que estamos hablando de que todo eso era ofrecido a ídolos y después se lo comían. Es muy diferente, ¿sí, hermano? Exacto, hermano, tiene razón. Ahora, mire, la cosa es que con este tema, lo que pasa es que aquí lo que el rey trataba de hacer con esto
es que eran 3 puntos, hermano. Aquí habían 3 puntos esenciales en toda esta clase. Había una intención de parte del rey, ¿verdad? ¿Cuál era la intención? La intención era de lavarles el cerebro, o en otras palabras, sacarle todo sus tradiciones, su cultura, su enseñanza que ellos tenían, ¿verdad? Ese es un punto, ¿ok? La intención que él tenía. ¿Por qué había esa intención de parte del rey? Porque él quería un propósito. ¿Qué propósito era? De que ahora ellos escogió a esta gente del linaje real, dice el texto, porque lo que él quería ahora era enseñarle la cultura y todas las tradiciones que ellos tenían, ¿verdad? Ahora, con esto inicia quitándoles el nombre de ellos. El nombre de ellos tenía un significado que todo señalaba que en su cultura, mire, por ejemplo, Daniel dice, Dios es mi juez, ¿verdad? Pero ellos le pusieron, Bel protege al rey. ¿Qué era Bel? Baal. ¿Qué significaba Baal? El Señor. ¿Quién era Baal? El Dios de ellos. Entonces, vemos el propósito. Ahora, hay un objetivo. ¿Con qué objetivo lo estaba haciendo el rey? Con el objetivo de que estos muchachos, una vez absorbieran o aprendieran toda la cultura, las tradiciones y toda la idolatría y los paganos que ellos eran, que ellos pudieran ser medios para poder convencer a los demás. Porque como eran jóvenes, ellos lo podían hacer. Dice que eran muy entendidos, sabios, bien parecidos y un montón de cualidades que ellos tenían. Entonces, al hacer todo eso, le iba a funcionar. Y era lo que ellos hacían en esa cultura. Eso era lo que ellos hacían completamente. Entonces vemos de que la estrategia del rey era buenísima. Ahora, lo que me llama la atención de Daniel es que inmediatamente el hermano, su convicción que él tenía, como lo dijo usted, su convicción que él tenía, él dijo, no, yo no lo voy a hacer, porque yo estoy convencido en quién creo y a quién le sirvo. Amén. Y no voy a dejar contaminarme, ¿verdad? Entonces él rehusó todo eso. Pero había una intención, un propósito y un objetivo de todo eso. Sí, si se fijan, se los comenté, ¿verdad? Dice, estos jóvenes tenían que ser cambiados por dentro, por fuera, correcto, a la cultura del rey. Así es. Ellos tenían que vestirse como ellos, pensar como ellos, comer correcto, lo que ellos. Correcto, así es. Esa era la intención del rey. Pero acordémonos que él no sabía que se había topado con 4 personas que eran fieles a Dios. Así es. Y pasa lo mismo hoy en día, hermano. Por ejemplo, si uno está rasgado en la palabra de Dios, llega al falso, creo que el jueves dije yo eso, de que llega y te hace la conversación. Ya cuando tú te metes en la conversación, como cuando se metió la culebra con Eva, entonces yo para defenderme lo que supuestamente pienso yo, entonces he hecho mentiras como Eva, entonces me convierto en un mentiroso. Y eso es lo que damos cuenta de que lo que estamos viendo aquí, la convicción de Daniel, es muy importante para nosotros, porque no nada más que desobedecía el rey. Ellos sabían de que si no sucediera nada, totalmente ellos tienen que ser muertos. Su vida está en peligro. Así como todas las veces que cuando dijeron no al rey, cuando Daniel dijo no, ¿de dónde lo tiraron? A los leones. Cuando los otros 3 amigos le dijeron no vamos a posdarnos, ¿qué fueron? Al horno de fuego. A ese horno tan horrendo. ¿Ve? Todo eso vemos que está en peligro, porque ellos dijeron, pues si Dios no nos salva, pero no vamos a hacerlo. Ahora la pregunta de nosotros, tal vez nosotros, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a eso, de que lo haces o no lo haces? Y nosotros venimos con esa idea, hermano, de que es que por el trabajo, por esto, estoy en este país y donde tengo que sujetar, pero en mi casa sí voy a adorar a Dios, pero enfrente de esta gente pues voy a someterme
a todos sus ideales, sus culturas, ustedes, todo eso, porque así son. No debemos de tener convicción de decir, ok, no, y hasta ahí no. Y esa es la convicción de que vemos aquí, aunque nos enfrentamos de que, ok, sí, en su trabajo le dicen, mira Pedro, si tú no adoras lo que nosotros adoramos, te nos vas. Es tiempo de cambiar de trabajo. Eso debería tener una convicción tan grande. Definitivamente. ¿Sí? Si vas a decir sí o no, ok, Señor, tú sabes que cuando yo llego a mi casa no pasa nada. Yo te voy a adorar, Señor, pero yo me tengo que sujetar por este trabajo. Aquí como en mi familia, como yo, pago mis militas. Pero si hay una convicción, pues Señor. ¿Cómo leía cuando comía? O en algo muy sencillo, ¿no, pastor? Daniel. Yo tuve, para nada más rápido les quiero compartir esto, hice un viaje acá a los parques de Orlando, pero me habían ofrecido un viaje por la radio y según supuestamente yo lo gané, pero a mí ellos nunca me dijeron nada, me dijeron ya están los boletos, ya está el hotel, ya nada más tienes que ir y vas a pagar nada más $500. Yo les dije, ok, está bien. Y sí, me dieron todo, yo fui. Pero ya cuando estaba allá, me dijeron que lo único que tenía que hacer yo era ir a una junta que iba a haber y que yo tenía que estar ahí. No me dijeron que iban a ofrecer ni nada. Yo dije, ok, yo voy. Pero yo ya era cristiano, yo ya sabía las cosas de Dios, ya estaba aprendiéndolas. Y en mi corazón, en ese momento, nació la necesidad de empezar a dejar la mentira. Entonces pero en la radio me dijeron que lo único que yo tenía que decir es que yo ganaba $100,000 al año. Y yo nunca les pregunté por qué, pero cuando ya estaba allá, me dieron un papel donde yo tenía que llenar. Y me dijeron y me hicieron esa pregunta, ¿cuánto ganas al año? Y yo le dije, alrededor de $32,000. Y entonces me queda viendo y me dice, ¿cuánto ganas? Le digo, $32,000. Dice, ¿y quién te dio este viaje a ti? Y le dije, en la radio me dijeron que yo. Dice, no, dice, tú no puedes estar aquí en este tipo de eventos. Dice, si tú no ganas $100,000, tú no puedes estar aquí. Y le digo, pero yo no te voy a mentir, yo no los gano. Y me dice, pues como no los ganas y no te dijeron eso, dice, te sales del hotel, pierdes tus boletos que te habían dado y tienes que buscar tú dónde instalarte porque ya tú no tienes nada que ver aquí. Y les dije, oh, ¿en serio? Dice, sí. Y le dije, entonces habría que mentir para obtener esto. Y me dice, no mentir, pero le dije, porque ellos me mintieron, ellos a mí nunca me dijeron de qué se trataba. Y ellos me dijeron que yo dijera que ganaba 100 y no los gano. Y me dijeron, sí, pero si no los ganas no puedes. Y le dije, ok, está bien. Si por eso voy a perder esto, yo no tengo ningún problema. Pero no les voy a mentir. Y perdí dinero, me sacaron del hotel, tuve que ir a buscar. Y es lo que dice el pastor y lo que decías tú. Que si nosotros tenemos esa convicción. Y yo digo que tal vez en el transcurso de lo que vamos caminando, vamos aprendiendo. Pero definitivamente la tenemos que tener. Tenemos que tener esa convicción porque en la vida vamos a enfrentar muchas cosas donde a veces vamos a tener que perder cosas por decir la verdad. Amén. Amén. Bueno, como vemos para terminar, nada más debe 5 minutos más, hermano. Sí, yo sé que ya es hora, pero 5 minutos. En el versículo 17, ¿verdad? Dice que Dios, ¿verdad? Dios es, recuérdenos, leémoslo con cuidado y despacio para ver. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, ¿verdad? Veamos que es Dios dando las cosas, no fue Daniel. No fue Daniel, es Dios, siempre es Dios. Nunca vamos a quitar, nosotros no podemos quitar, si de verdad somos cristianos, no podemos quitar a Dios en el número 1. Siempre tiene que estar arriba de todo, en todo, siempre, en todo. Hasta en las cosas más pequeñas que vayamos a hacer nosotros, debe estar siempre Dios encima, siempre, ¿verdad? Dice Dios a nosotros ya no nos habla por sueños,
¿verdad? Unos dicen, por sueños. Nos dice que le diga, nos dice, ¿verdad? Dios ya no nos habla por sueños, o nos dice a nosotros, ¿verdad? Que le digamos al hermano cierta cosa o al hermano otra cosa. Eso no nos lo dejó, por eso Dios ya nos dejó su palabra. Porque es más fácil soñar que estudiar. ¿Verdad? Es más fácil soñar que estudiar la palabra de Dios. Así yo sueño que Dios me dijo que le dijera a Olman, tú vas a ser rico. Ya es rico. Dios lo escuche. Pero no es así. Leamos, estudiemos la palabra de Dios, tengamos la convicción que Daniel tuvo, ¿verdad? Lo primeramente, seamos obedientes a Dios. Obedientes. Porque si les damos obedientes, Él nos da lo demás. Él nos da gracia, nos da sabiduría, nos da inteligencia, ¿verdad? En muchas partes ya no nos tiene que dar nada, porque ya nos dio lo mejor. Nos dio a su Hijo. Y a través de su Hijo nos ha dado la salvación, ¿verdad? Entonces, no tenemos por qué pedir, al contrario, somos deudores. Con Pablo lo dice bien claro. Dios no nos debe nada a nosotros, nada. Nosotros siempre pedimos, pero no queremos dar. Hermano, si me llega con oración para... ¿Cómo se llama?